Seguimos con más información y vamos a hablar ahora de las pensiones por discapacidad a las que el Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, está comenzando a auditar. Pero para ahondar un poco más en este tema y brindar los detalles necesarios para que todos los vecinos, todos ustedes que están del otro lado, puedan tener toda la información, estamos en presencia ahora de Ana Echepare, la directora de Discapacidad Municipal, que nos va a contar un poco cómo se dio esto. Ana, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar acá en Noticias 12. Contanos un poco cuál es la situación que se está dando desde hace algunos días. Sí, hace una semana aproximadamente empezaron a llegar las notificaciones a los domicilios de las personas que son beneficiarias de las pensiones no contributivas. Recordemos que las personas que son beneficiarias y que aún no les llegó ese telegrama, lo ideal es que se puedan acercar a la oficina de Andriani en la calle Presidente Perón para poder solicitar este telegrama en el cual están citados con un día y una fecha ya asignada, un domicilio ya asignado. Esto es como bien vos decías, es una medida que toma el Gobierno Nacional, en el cual nosotros, si bien no tenemos nada que ver con esta medida, lo que tratamos de hacer desde la Dirección de Discapacidad, como desde el Hospital y Salud Comunitaria, brindar la necesario para que el ciudadano pueda concurrir a ese turno con toda la documentación que pide. Para eso formulamos una guía para entregarle a las personas que se acercan a la oficina. La realidad es que hoy han ido muchísimas personas, el día de ayer también, la semana pasada algunas, pocas, y sospechamos de que van a llegar muchas más. Así que bueno, los esperamos a todos los que tengan alguna duda, consulta o lo que sea, que necesiten algún asesoramiento de algo de esto, que se acerquen a 25 de mayo 44. Nosotros estamos atendiendo de lunes a viernes de 7 a 13. Perdón, y aprovecho a agradecerle a las chicas de la oficina que estos días la verdad es que ha ido mucha gente, muchísima cantidad de gente. Como bien te decía, sospechamos que van a llegar más porque hay muchos domicilios que están mal, porque el ANDIS lo que hizo fue agarrar las direcciones donde las personas habían asignado en su momento cuando se les otorgó la pensión no contributiva. Entonces, muchas personas hicieron cambio de domicilio o están mal inscriptos, entonces no les llega esta carta documento a sus domicilios. Por eso es que les solicitamos que se acerquen a Andriani a pedirlo y la buena voluntad de las personas que ahí trabajan, que se los buscan y se los entregan. Ana, vos nos mencionabas el otro día cuando hablamos también de este tema, que son para las personas que perciben una pensión no contributiva. ¿Qué sería esto? La pensión no contributiva es la que se otorga para aquellas personas las cuales no pueden trabajar, no pueden aportar al sistema. Entonces, a esas personas en algún momento de la vida se les ha otorgado esta pensión. La finalidad de esto es auditar todas ese tipo de pensiones. En este momento, en esta oportunidad, están citadas todas personas de las pensiones no contributivas nacionales. Recordemos que tenés dos tipos de pensiones, la nacional y la provincial. Solamente están citados los nacionales. Y no llamaron a esta vez a menores de edad. Solamente las pensiones no contributivas de mayores de edad y que son asignadas directamente. Tampoco están citadas las personas que son por una pensión derivada. Supongamos, si yo tengo discapacidad y mis papás fallecen, yo voy a cobrar una pensión no contributiva derivada de mis papás. Esas personas en esta oportunidad no fueron citadas. ¿Y cuál es el fundamento? Digo, porque eso también está bueno saberlo, que ha otorgado con la información que han podido recabar ustedes del municipio, de por qué están haciendo esta auditoría. Están siendo, en realidad ellos la bajada de línea es auditar todo tipo de pensiones que fueron otorgadas en una determinada tiempo. Fíjate que no están siendo auditadas los menores de edad, o sea que solamente apuntan de 19 años, 18 años para arriba. La idea de ello es que hay muchas pensiones que fueron otorgadas que no van a ser renovadas, entonces recordemos que es muy importante que puedan asistir al turno asignado, porque la idea es reauditar, digamos, esas pensiones que fueron otorgadas en su momento, el por qué y si esa condición fue cambiando. Por eso también es muy importante la historia clínica. Para poder asistir a este turno deben asistir con el documento nacional de identidad, la persona que tiene certificado de discapacidad lo debe llevar y todas las personas van a tener en alguna carpeta, en algún archivo, búsquenlo con tiempo, el CMO, que es el certificado médico obligatorio, que se otorga en el hospital para cuando vos vas a solicitar esta pensión. Y a su vez, algo muy importante es la historia clínica actualizada. Esto lo puede realizar cualquier médico clínico, no necesariamente tiene que ser un especialista. Si es el especialista y ya tienen el turno, mejor para que lo puedan hacer bien específico, pero no es requisito que sí o sí sea un especialista. Puede ser cualquier médico clínico y si yo le voy a llevar todos los estudios que yo tengo por el cual me otorgaron la pensión en su momento, va a facilitar
este relleno de la historia clínica del profesional. Ana, es importante también saber, digo, esto ustedes estuvieron relevando información, porque ¿de dónde le llegó a la municipalidad que esto estaba pasando? Mirá, nosotros estuvimos recabando en distritos cercanos donde ya fueron auditadas las pensiones y la información es de los distritos, muchas gracias, de los distritos cercanos que nos pudieron brindar esa información. Desde Nación no ha bajado nada puntualmente para el municipio, solamente la experiencia de los distritos donde ya fueron auditadas las pensiones no contributivas y de ahí es que nosotros pudimos recabar esta información. Esto de la historia clínica, ¿qué debe contener esa historia clínica? Esta información que nos brindaron distritos cercanos. ¿Cuáles son los problemas que han llegado a la Oficina de Desarrollo Humano? Lo decían el otro día ustedes, que se acerque la gente, ¿no? ¿Cuáles son los obstáculos con los que se han encontrado las personas? Porque aparte estamos hablando también de personas que no necesariamente, digo, que han tenido que ir acompañadas, me imagino, ¿no? Que han tenido que ser asistidas por algún familiar, por algún amigo, amiga. Muchas de ellas es que la citación no les llegó a sus domicilios. La mayoría es eso. La mayoría es que la citación es muy escueta, entonces no habla de qué debe poner el médico. Por eso insistimos en que vayan, que nosotros les vamos a entregar la planilla para que ellos después se pueda llevar cada una de las personas al médico que va a asistir, porque es un detalle no menor todo lo que debe decir esa historia clínica. Por ahí es la mayor preocupación y insistimos en esto de que vayan, que se acerquen y si no que nos llamen, que de alguna manera algún familiar, vecino o quien sea se pueda acercar a la oficina para brindarle esta información, ya que es necesaria que vayan con toda la documentación para que se las otorguen a aquellos que deben ser otorgadas. Va a haber varias, algunas, no sabemos cuántas, ni si habrá o no en realidad, que se van a dar de baja. Sí sabemos que se van a dar de baja las personas que no asistan. Si por alguna cuestión la persona no puede asistir ese turno, debe acercarse a ANSES, a llenar un formulario a mano alzada, se lo hacen llenar con la fotocopia del documento, solicitando una reasignación de ese turno. Tenemos 24 horas antes del turno para poder ir y decir yo no voy a poder asistir a este turno por X motivo, por cuestiones de salud, por cuestiones de que no pudieron cumplimentar la documentación o porque no se van a encontrar en la localidad por ahí. Entonces es muy importante que la gente que ya sabe que no va a poder asistir a ese turno se dirija hacia la oficina de ANSES y pida que alguien lo atienda y poder entregar esa documentación donde fundamente el por qué no va a poder asistir. ¿Hay registros de cuándo fue la última vez que pasó esto? No, en Trenquelauquen es la primera vez que pasa. No hay registro de esto. Sí se habían empezado a auditar algunas pensiones el año pasado, pero eran muy puntuales y en la capital federal. En el interior es la primera vez que nos pasa y bueno, como te decía, en Trenquelauquen es la primera vez. No tenemos experiencia de esto, por eso le pedimos a la gente que tenga paciencia, pero que lo haga con tiempo, que no se asusten, porque la persona que realmente le corresponde, entendemos que si cumple toda la documentación y todos los requisitos, se los van a dar. Entonces, que no se asusten, pero que sí es algo para ocuparse y no preocuparse, vendría a ser. Por ejemplo, la historia clínica debe decir, si el paciente es perdón que lo voy a leer, pero no quiero equivocarme ni que me falte ningún detalle por si alguna persona no se puede acercar a la oficina. Está bien porque realmente esto es muy importante y queremos bien brindar desde Noticias 12 y también ustedes lo están haciendo desde Desarrollo Humano, la información clara para todos los que nos están escuchando. Por ejemplo, si el paciente es una persona con discapacidad intelectual, la historia clínica o el informe actual tiene que sí o sí permitir dar cuenta del grado de discapacidad intelectual que tiene la persona. Por ejemplo, si sabe leer o escribir, si sabe manejar el dinero, si sabe firmar, si puede firmar. Todo eso es importante que el médico lo ponga en la historia clínica y a su vez adjuntar ese día la mayor cantidad de estudios posible. No salgan a hacerse estudios a las apuradas, no es necesario hacer estudios actualizados, pero sí esta historia clínica. Y después, por ejemplo, el resto de las patologías, en el informe debe contener el diagnóstico de la condición por la que en su momento fue asignada esta pensión, ¿sí? Entonces, por qué se la dieron en su momento tiene que constar y también debe constar la situación actual de ese paciente. Si el paciente está con un tratamiento crónico, debe decir qué medicación está consumiendo, qué medicación está necesitando para esa patología y cuáles son los efectos que tiene esa medicación en ese paciente, como así también la contraindicación, o sea, el por qué necesita tenerlo y qué pasaría si ese paciente no lo toma. Por otro lado, si el paciente hizo rehabilitación
física o intelectual, lo que sea, cuando tuvo el diagnóstico de la patología, cuánto tiempo lo hizo y si ya finalizó ese tratamiento. Ese es un dato no menor, porque si el paciente aún está con un tratamiento, es muy importante que quede consignado en esa historia clínica para que la persona que va a reevaluarte sepa que vos aún estás en tratamiento y en proceso de... ¿Sí? Ana, no para asustar, pero sí para manifestar, ¿no? Digo, estamos hablando de diagnósticos que pueden haber aparecido por primera vez hace, no sé, 30 años. Sí, y más también. Tenemos gente que ha llegado, adultos mayores, acompañados, como vos decías, que te dicen, yo la cobro hace años, ¿cómo me la van a venir a sacar? No, no es que la vayan a sacar, sino que la van a auditar. Entonces, como vos decís, no es para asustar, pero sí para que se ocupen y que eso quede bien registrado en esa historia clínica. Y perdón a los profesionales que van a tener que dedicar un tiempo por ahí un poco más extenso de lo habitual para estas interconsultas que van a tener los pacientes, pero queremos que entiendan también desde el otro lado la importancia que requiere esta historia clínica. Hoy más que nunca es algo que ellos necesitan para hacer valer sus derechos y el acceso a esta pensión no contributiva. Entonces nosotros desde el municipio lo que hicimos fue actuar con la gente, asesorar a la gente, asistirla en todo lo que podemos y por otro lado hablar con los prestadores, con los médicos de cabecera, los médicos clínicos, para que sepan qué es lo que tienen que poner. Bien, ¿hubo una buena respuesta por parte de los profesionales para poder, predisposición para hacer esto? Sí, muy buena predisposición, inclusive tuvimos reuniones, hoy tuvimos una reunión a la mañana, desde Salud Comunitaria se está trabajando en esto, desde el hospital también se está trabajando con esto, así que bueno, cualquier persona que tenga alguna complicación y demás, los esperamos en 25 de mayo 44, y por otro lado, algo muy importante que una vez que ya asignen que ya fueron auditadas, se les va a otorgar un papel, que por favor no lo pierdan, que lo guarden, porque ese papel no termina ahí el trámite. Eso después hay que cargarlo en una plataforma, que es una plataforma digital, trámites a distancia se llama, y si no puede ser por medio de TINA, que es una aplicación, o pueden hacerlo presencial en la oficina de ANSES. Nosotros desde la Dirección de Discapacidad también vamos a prestar colaboración para poder ayudar a esa gente que no pueda ir a ANSES o que no lo pueda cargar por sus propios medios el día de mañana para poder cargarlos. Ana, ¿se sabe cuántas personas en Trenquelauquen, en el distrito de Trenquelauquen, perciben una pensión no contributiva? No, no tuvimos acceso a eso. Nosotros tuvimos conversación con el señor Boris de ANSES, tuvimos conversación con él y él no tiene esa información. La verdad es que no lo sabemos. Sabemos sí que están citando también acá en la localidad de Trenquelauquen personas por ejemplo, de Tres Lomas. Y esto hay que aclararlo que es una iniciativa que surge desde PAMI. PAMI es quien solicita que se auditen las pensiones no contributivas de Nación. Pero PAMI no está atendiendo al público. No, con este tema no. Bien. Ana, disculpá, se me abren muchas preguntas o cosas que pueden aparecer, ¿no? En vecinos que llegan a desarrollo humano o que llegan y que empiezan a golpear puertas. ¿Dónde se van a auditar? O sea, ¿cuál va a ser el lugar físico donde esas personas van a tener que dirigirse una vez notificadas con toda la documentación pedida? Nosotros, te repito, oficialmente no tenemos ningún tipo de información, fuimos recabando desde los distritos y en cuanto a esta pregunta puntual, dentro del telegrama hay un domicilio en el cual ellos se van a tener que acercar ese día. No hace falta que se dirijan al domicilio, ni bien les llega la notificación, sino que respeten ese día y ese horario en ese domicilio. Bien, ¿y quiénes van a ser los que auditen? ¿Tampoco hay información? No, lo que sabemos por experiencias de otros distritos, perdón que lo repita, pero hay que aclararlo, que es por experiencias de otros distritos, es que son 3 médicos de PAMI que vienen a la localidad a realizar este tipo de auditorías. Bien. Bueno, a prestar atención entonces con las notificaciones, sino dirigirse a Andriani como para comenzar este trámite y ojalá también en algún momento tengamos el dato de cuántas personas están siendo afectadas realmente por esta situación. Seguramente muchas nos están viendo, te están escuchando, así que bueno, gracias Ana por estar acá. No, por favor, gracias a ustedes y gracias, la verdad es que gracias a la nota que hicimos la semana pasada, muchas personas se acercaron, puntualmente hoy una señora agradeció, entonces lo quería poner en palabras esto de que la gente se está acercando gracias a esta comunicación que hay y este acceso a las personas y que todos tengamos esa equidad. Lo más importante es que podamos lograr que la persona con discapacidad realmente tenga la equidad y pueda acceder a ese turno que le fue asignado.